Estoy en la segunda temporada de la entrevista y esta vez estoy conversando con María Matienzo, una invitada que de alguna manera yo he estado persiguiendo para que esté aquí hoy. María, yo creo que sobra la presentación porque es muy conocida en casi todos los medios de prensa cubanos, pero María es periodista, escritora, documentalista y ahora ella me dirá si prefiere definirse así. Ha trabajado con medios como Diario de Cuba, Cubanet, eh, también como escritora. Sus títulos son Elizabeth aún juega a las muñecas, mi diario personal de Luis Manuel Otero Alcántara y un libro bastante particular en lo que ha sido su carrera literaria sobre la orquesta de los hermanos Castro, La Escuelita. Y hoy intentaremos conversar con ella e intentaremos imbricar esa faceta literaria de la escritora María Matienzo con su labor como periodista, como activista feminista de los derechos humanos y por la libertad de los presos y presas políticas en Cuba. Bienvenida a la entrevista, María Matienzo. Muchas gracias, Elena. Las presentaciones nunca sobran porque tú no sabes quién te va a estar escuchando, quién te va a ver. Claro. Y quizás esa persona no tiene por qué conocerme, ¿no? Pero muchas gracias por la presentación. Sí, sí, yo también creo que me refería un poco a que tenemos una audiencia que sabemos que es mayoritariamente cubana, pero esperamos que donde sea que nos estén viendo, enseguida intentaremos dejar aquí debajo algunos links a tus libros, porque de ahí me gustaría partir, María. Yo he conversado con otros activistas y de alguna manera el activismo como profesión, como ejercicio, tiene una potencia tan grande que suele absorber la otra parte de nuestras carreras, en tu caso el oficio literario. ¿Te ha sucedido así, que sientes que el activismo, que la gente te conoce más por activista, por periodista, que por tu carrera literaria, por ejemplo? Sí, sobre todo una generación que solamente me ha visto haciendo activismo, primero porque mis libros no se pueden comprar en Cuba. Claro. Y entonces, bueno, esa parte queda totalmente relegada al momento en que lo anuncias que está siendo vendido en Amazon o que está siendo vendido por determinada editorial. Y el resto lo que te ven haciendo es como, o sea, es activismo, es hablando de los presos políticos, un tema además que agota no solamente a quien está constantemente sobre el tema, sino también a las personas que te están escuchando, porque la gente, yo siento que la gente tiene una necesidad tremenda de vivir, y eso lo entiendo, pero bueno, como que adquiere cierto compromiso eh, con una misma, pero también con las madres que en algún momento tocaron a las puertas de uno para ayudar, que a veces la labor no es tan visible, también es cierto, y que suele ser ingrata porque uno no siempre eh, eh, consigue lo que quiere, ¿no? O sea, el objetivo principal es liberarlos. Y, y uno siente que esa liberación se extiende cada vez mucho más porque, primero, en Cuba hay una dictadura, y segunda, eh, los mecanismos diplomáticos por los que se supone que uno vaya haciendo incidencia son muy lentos, muy diplomáticos, muy poco humanos, porque si te pones a ver, bueno, eh, yo no creo en negociaciones posibles cuando hay una vida por medio, ¿no? Claro. Es la vida y ya después veremos qué pasa con lo demás, pero primero es la vida, y eso nos ha pasado mucho con los presos políticos. Bueno, María, yo ahora mismo aquí en esta conversación me estoy enfrentando a un ejercicio para mí muy complicado, que es llevarte a la zona literaria también. ¿Por qué? Porque yo también te conocí desde tu activismo y también desde tu activismo en medios de prensa, un periodismo, no sé si se puede denominar como activista, pero un periodismo contestatario, que no estaba buscando la complacencia en ningún sentido. Y yo creo que eso es un rasgo que está en todo tu trabajo, que algo que no eres es complaciente y algo que no haces es ceñirte a las estructuras. Entonces a mí me gustaría llegar a esa María Matienzo que escribe una novela como Elizabeth aún juega a las muñecas, que coquetea con la novela negra, con la ciencia ficción, en un panorama literario cubano y sobre todo de género mayoritariamente masculino, y que a la misma vez se enfrenta a la censura de esa novela en Cuba, que ha impedido que haya circulado la novela mucho más, o sea, que no haya circulado todo lo que pudo haberlo hecho. Entonces quisiera un poco que me conversaras de Elisa Don Juega a las muñecas, de tu libro sobre la orquesta de los hermanos Castro y también de tu libro, tu diario personal de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Cómo han sido esos tres viajes literarios? Porque vemos los libros, pero no los procesos de las escritoras. Y también cómo has pasado de un tema tan diferente uno del otro. Bueno, hay un viaje que no has mencionado, que es el libro que hice de ensayo sobre Vigilio Piñero, Los cuentos fríos, y que fue un viaje mucho más fantástico,
de lo que pudiera ser la crítica literaria habitual, exacto, porque fue un viaje personal. Yo conocí a Vigilio desde la literatura, por supuesto, y empecé a pasarme por el cuerpo, literalmente, todos los cuentos que me llegaron, o sea, que sentía que eran parte de mí. Y entonces, recuerdo en un podcast al que me invitaron, ya en mi portal, que se leyó este libro, se llama se divierte no, perdón, es que te estoy diciendo el título que tenía originalmente. Desmembrar el cuerpo frío, de Vigilio Piñera. Antiguamente, o sea, el título que tenía originalmente era se divierte mientras desmiembra a Vigilio Piñera. Y que tenía mucho más que ver, por supuesto, con lo que se encuentra, ¿no? O sea, ya en mi portal me decía, me indigna, pero no puedo parar de leerlo. Y fue un viaje exquisito justo por eso, porque fue entrar al espacio de un hombre queer, cuando lo queer no estaba tan definido, y sentirme yo también un poco queer dentro de una sociedad que ha hecho que María tenga muchos caminos, que María tenga muchos rostros, o que María sea muchas Marías. Y con Elizabeth juega las muñecas también tiene un antecedente, ¿no? Elizabeth tiene como antecedente una antología que publicó Ediciones La Palma, que se llama Al amar te amo. Y Al amar te amo, a su vez, es el resultado de un juego que hicimos entre amigos, a partir de las películas New York te amo, París te amo. Dijimos, vamos a hacer algo que sea La Habana te amo, a menos de literario, y después, bueno, soñamos en algún momento con hacer cortos, como se componen estas películas, para integrarlo a una película. Aquello nunca sucedió porque en Cuba la precariedad es absoluta para todos los ámbitos, pero yo sí hice mi cuento y lo titulé Al amar te amo. El editor de esta antología me propuso entonces empezar una serie de novelas, o sea, una colección de novelas que se llama Colección Mujeres de Nieve, y mi novela es la primera. Novela que se ha promocionado muy poco, tengo que decirlo, o sea, yo soy muy mala promocionando. Alguien una vez me dijo, y esta sí no lo voy a mencionar, me dijo que si yo le dedicara el mismo tiempo que yo le dedico a la promoción y al trabajo con los presos políticos, mi novela se vendería más, o mis libros se venderían más. Claro. Bueno, eso para mí es imposible. Yo firmé un contrato con una editorial pensando que esa promoción ocurriría por parte o sea, como decía el contrato, su deber era también promocionarlo y no lo promocionó. Después me di cuenta que, por supuesto, que no lo iba a promocionar porque todo el mundo cree que esta María Matienzo, escritora, es menos conflictiva que la María escritora, la María activista o la María periodista. Y, por supuesto, cuando se enfrentan a esa María, se encuentra con un monstruo que es la dictadura, que no permite que María, que no quería o que no permitía. De hecho, una de las cosas que me dijeron en uno de los primeros interrogatorios que sufrí fue eso, que no iban a permitir nunca que yo brillara dentro de la isla, que yo fuera líder de nada. Y nada, ¿no? La novela nunca se ha promocionado en Cuba, pero tampoco se promociona en Madrid. Y sobre esta relación un poco de que, sabes que cada vez más los escritoras tienen que convertirse como en una especie de influencer, hay todo el tiempo que estarse vendiendo a sí mismo. Ya me has explicado un poco, pero ¿cómo te llevas con eso, con esa parte comercial? Terriblemente mal. Terriblemente mal, justo por esto que te estoy diciendo. O sea, yo siento que hay una labor ahí que tiene que ir por parte de la editorial, que ya va a llevarse 1% de las ganancias de la venta del libro, y que no se puede comparar editar un libro o una novela que lleva tiempo. Nadie se sienta una noche y escribe una novela. Claro. Y que, bueno, lo menos que podría hacer también era trabajar igual es una pequeña editorial, quizás le cueste más trabajo, a lo mejor el editor jefe solamente no hace su trabajo editorial, pero escribir una novela cuesta. Y si te estoy dando la oportunidad de editármela, lo mejor es que hagas esa parte tuya del trabajo. Pero
escribir Elizabeth a un juego de las muñecas fue un buen viaje. De hecho, Elizabeth es un personaje que yo he trabajado en varias ocasiones. Está también en una antología publicada dentro de Cuba que se llama Isla en Negro, que son cuentos policíacos. Ahí mi cuento se llama Mientras recuerdo al presidente, al secretario general del partido, y la protagonista es Elizabeth detectivesca, que no es tan, que no se desarrolla tanto como detective en Elizabeth juega a las muñecas, pero que ahí sí está como eso. Y que también aparece en otro cuento, un cuento, un mini cuento en un fanzine mexicano que se llama Papeles de la Mancuspia, o sea, el fanzine. Entonces Elizabeth va a ser todo el tiempo, quizás por momentos, un alter ego. De hecho, en la que estoy terminando ahora, que se llama Elizabeth huele a muerte, también es Elizabeth una de las protagonistas, aunque ya no está sola. Como en otros espacios, como en Elizabeth juega a las muñecas, y te puede parecer un trabalengua de tantas Elizabeth, pero es que también hay muchas Marías. Claro. Y Elizabeth es como mi alter ego, sí, por momentos, es lo que yo hubiese querido ser y no he sido, porque, no sé, me encantaría ser ser criminalista pero ni jugando yo tendría nada que ver con la Policía Nacional Revolucionaria, o sea que, Claro. que es Sí, que hay un sueño que no se va a cumplir nunca. Sí, yo sospechaba esto del alter ego, me parece que cualquier lector que se asome ahí se va a dar cuenta de que tú también estás operando ahí con cierta autorreferencialidad. Y otra cosa que me ha interesado muchísimo de tus novelas, porque me parece algo bastante escaso en la narrativa cubana de los últimos años, es el poder que tú le das como de animar el alma de las cosas, de los elementos. Por ejemplo, el agua. Yo recuerdo un pasaje en Elizabeth, un juego a las muñecas, que haces este juego con las sombras de humedad, las manchas de humedad en la pared, como esta observación de María Matienzo de los elementos, de las cosas como personajes también. ¿Tiene algo que ver ese espíritu animista con la fe, con la religión? ¿Hay alguna relación ahí? No tiene nada que ver, aunque yo no puedo negar que yo soy una buena cantidad de agua aunque la gente suele ver el fuego. Eh, no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con cómo es María Matienzo y cómo ve María Matienzo el mundo, que muchas veces lo ve así, o sea, ya me gusta jugar con el espíritu, con el aura que veo de la gente y fabular a partir de ellos. Entonces, Elizabeth juega a las muñecas como Elizabeth huele a muerte. Eh, También trabaja con esa misma ficcionalidad de las personas que más que personas son entes o que eh, son auras, son energías. Claro. Y a partir de ahí trabajo y fabulo con ellas. Y lo que, bueno, Elizabeth un juega a las muñecas no es ciencia ficción, es más bien una distopía. Si la diseccionas te darás cuenta de que vas a encontrar hasta el represor, hasta los represores están ahí. Y creo que no son muy difíciles de identificar. Pero va por ahí, como mismo Elizabeth huele a muerte, que es la que estoy terminando, vas a encontrarte con otros actores de la sociedad cubana que de alguna manera reproducen todo el tiempo todos estos patrones dictatoriales que hemos adquirido durante nuestras vidas y que además exportamos a los lugares donde vamos. Entonces, como es mi manera distópica de ver la vida y contarla, para distanciarme un poco también del periodismo que estaba obligada a hacer o que estuve obligada a hacer durante mucho tiempo, que era un periodismo de mucha urgencia, un periodismo que no gana premios, justo porque es el cotidiano. Y que visibiliza también. Exacto, que visibiliza y que muchas veces no te da tiempo ni siquiera a releer después que el editor le pasa la mano y quizás le pone una frase que nunca dirías tú y al cabo de los años lo revisa y dice, esta frase no la diría yo ni jugando, pero ahí está y así queda.
Bueno, pero aún así yo he podido encontrar como una línea que conecta esa María Matienzo periodista también con tu ficción, aunque tu ficción tiene también toda tu parte de escritora, te digo, tiene un vuelo, tiene una observación que a mí me parece especialísima dentro de la narrativa cubana y que es como, ha sido como muy interesante para mí, que te conozco, que he tenido la posibilidad de verte a menudo, como encontrar ese otro mundo de María Matienzo ficcional también. Pero una parte muy importante de ti, María, también es esa parte de la denuncia, de la urgencia también que tienes en hacer llegar tu opinión, ya sea con la urgencia del periodismo o con una novela donde también hay un sustrato político muy fuerte. Y justo me gustaría saber un poco por el saldo, por el precio que tú has pagado por tu libertad de expresión, ya sea dentro de Cuba como en la diáspora, como fuera de ella, y cómo eso tengo entendido que ha perjudicado tu tu capacidad de trasladarte, que sabemos que debe ser una libertad de desplazamiento que debemos tener todos los ciudadanos del mundo. ¿Esto ha sucedido así? Sí, y tristemente no solamente tendría que hablar en esos términos de con respecto a la dictadura, sino, bueno, te mencionaba en la respuesta anterior que tristemente los cubanos hemos reproducido, estamos reproduciendo totalmente y todo el tiempo mecanismos dictatoriales. Y claro, o sea, hay espacios en los que yo no entro porque soy una persona totalmente incómoda, está más que lo diga de mí misma, pero yo soy Leo, e hija de Oshun, y yo tengo espejos, soy bastante realista con eso. Es un precio que he tenido que pagar, pero que pago gustosa. Igual cuando yo siento que estoy siendo excluida de espacios donde me los he ganado por esfuerzo propio, eso me lo dijo Yemayá, que yo no renuncio a nada. De lo que me he ganado yo, a nada. Si yo escribo una novela y me la publican, el mérito es mío. Si yo hago periodismo y me lo publican, el mérito es mío. Y a eso, bueno, no renuncio nunca. Y sobre eso, denuncio a quien tenga que denunciar. Si me intentas invisibilizar, si borras mis artículos, por supuesto que lo voy a decir abiertamente. Y me voy a quejar donde tenga que quejarme, porque una de las herramientas que uno adquiere cuando está todo el tiempo, o sea, porque siempre hablamos de lo malo, ¿no? Pero vamos a hablar también de lo bueno, que es enfrentarse todo el tiempo con conciencia a una dictadura de más de 64 años en el poder. Te das cuenta de que puedes llegar a ser invencible. Y no como si fuera la superheroína ni nada de eso, ¿no? Sino que te haces de recursos, te das cuenta de que tienes que denunciar lo mal hecho, donde quiera que se haga. No te hace una santa, no significa de que yo no me equivoque, no significa de que yo no he tenido que rectificar algunas cosas o que no he tenido que o que no he escuchado a algunos amigos diciéndome, amigos de verdad, no María, esta vez no tienes razón. Y tenés que decir, Claro. bueno, es cierto, no tengo razón y disculparme. Pero cuando siento que tengo la razón, lo denuncio. Seas tú quien sea, por muy poderoso que te hayas hecho en el camino. Y eso, claro que ha limitado que entre a algunos espacios, a medios de prensa sobre todo. Ahora mismo, bueno, solo sostengo la columna de Alas Tensas, Mujeres de Alas y una columna en un periódico mexicano, se llama La Cadera de Eva, pero estoy feliz porque te da un margen de libertad que haciendo un periodismo eh, para medios independientes cubanos que muchas veces, ya te digo, repiten algunos patrones Claro. que no debiéramos estar repitiendo, eh, nada, me libera, me han liberado. Sí, sí, como que hay que mantener cierta matriz de opinión que te va obligando a ese mundo periodístico también y de la que tú no... Y yo digo que son necesarios, no, son imprescindibles. Cada medio que surge en el panorama, en el mapa cubano, que no se circunscribe solamente a la isla, que es mucho más amplio, son imprescindibles todos. Lo que pasa es que no, yo al menos no estoy dispuesta a aguantar ni malos tratos, ni más precariedad de la que ya he vivido. Claro. Y eso me hace una mujer libre e independiente. Claro, yo creo también que tenemos que aprender a lidiar con la individualidad, que todavía es algo como que esto mismo que tú dices, como
y que es un aprendizaje que tú traes de la dictadura y que hace también que te ha convertido como un referente para mí, para buena parte de mi generación también, que nos interesa el periodismo, la escritura, que es saber hacer llegar mi derecho aquí y donde sea, en el medio que sea. Lo bueno de todo es que la libertad tiene un precio, eso no lo digo de ahora, y quizás lo hayan dicho muchísimos pensadores, estoy segura de eso, pero yo lo hablo a partir de la experiencia de María Matienzo. En algún momento yo quise independizarme de mi casa, lo hice en plena Cuba con un salario miserable de 385 pesos, que era lo que ganaba en Letras Cubanas como editora. Lo hice, pero siempre dije, la libertad tiene un costo. Esto implica no ir a tocar puertas, Claro. no depender de nadie y por tanto trabajar más. Lo mismo está pasando ahora. O sea, mi libertad tiene el costo de no estar en determinados espacios que tienen mucha más visibilidad, de a lo mejor no ganar un poco más, pero eso también tenemos que aprenderlo. O sea, la libertad de Cuba también va a tener el costo de tener que escuchar y lidiar con voces que no nos gusten. Pero en libertad y en democracia yo creo que todos tenemos que convivir. Y ese será uno de los costos que tendremos que pagar, ¿no? O tendremos que tener conciencia que hay que pagar. No es como ahora que cualquiera que diga algo contrario es como que se llama una piñacera tumultuaria digital, que por favor, no. Sí, que lo que habla es de la falta de entrenamiento que tenemos en el debate, aunque sea el simulacro o la democracia, yo creo que todavía, vaya, es una consideración muy personal, pero enseguida se nos ve que no estamos habituados a contradecirnos, a tener que lidiar con alguien que piensa totalmente diferente a mí. Y que está bueno que suceda, porque si no lo hacemos nunca llegamos a. Claro. O sea que es también saludable hacer este tipo de ejercicio, de este simulacro tecnológico o digital de democracia. También es válido que suceda. Sí, hay que sudar esa fiebre. Exacto, claro, exacto. Sí, Si no, sí. nunca llegamos. Pero María, y muy relacionado con esto, yo creo que si no hablo con... que me va a dar mucho placer poder hablar esto contigo, porque yo siento que una de las asignaturas que tenemos pendientes los cubanos, y pues sobre todo los latinoamericanos y a nivel mundial, pero sobre todo los cubanos, es el tema del racismo. Yo creo que nuestras estructuras, tanto las que permanecen en la dictadura, estoy hablando de estructuras culturales, organismos, ministerios, como las de la diáspora también, están reproduciendo, esto es mi opinión muy pueril y están reproduciendo ciertos patrones blancos, católicos, del intelectual de originista, que yo creo que cuando lo comparas a cómo está el mundo, en todo lo que estamos intentando dejar atrás desde el punto de vista del racismo, pues estamos muy atrás y a veces da un poco de vergüenza que estemos reproduciendo esos patrones. María Matienzo ha percibido racismo, por ejemplo, en el contexto del activismo o el literario también. En el contexto del activismo y el contexto literario. Yo creo que la Revolución Cubana, por llamarlo como se conoce internacionalmente, bueno, pero la dictadura cubana, nos atrasó tanto que nos llevó a la era esclavista en el siglo XXI, siglo XX-XXI. O sea, Fidel Castro en algún momento lo dijo abiertamente, que en Cuba no hacía falta una ley contra la discriminación racial porque era algo absurdo. Claro, porque es que él ha reproducido un matonismo de Estado que ha durado 64, 65 años. Claro. La mentalidad de que Cuba es una gran finca y que en un país donde las leyes están escritas y que no funcionan, no hay un Estado de Derecho, en el siglo XXI lo único que te demuestra es que todas las necesidades básicas de las personas han sido relegadas a un segundo plano. No estoy hablando solamente del agua o la luz, estoy hablando de necesidades de derechos, de necesidades de ejercer la democracia. Y en el caso de las personas negras afrodescendientes, bueno, tú no puedes pretender que en un país no haya racismo si no has saldado la deuda que dejó la esclavitud. Y eso debe empezar por las leyes, por educación, que en Cuba nunca lo ha habido. O sea, al contrario, ha habido
un reproducir constante de esquemas racistas desde el Estado y por tanto y demás lo han estado reproduciendo los ciudadanos, como además ciudadanos que solamente hemos tenido durante muchísimo tiempo como únicos referentes el Estado cubano, Claro. que más machista y racista no puede ser. Y a su vez este Estado ha instrumentalizado constantemente los sufrimientos de las personas negras. O sea, a mí me parece totalmente injusto y te lo digo yo, santera, creyente en los orillas, que solamente se vea desde, desde la desde la religiosidad, todo lo que tenga que ver con la filosofía de vida y con la filosofía y con la manera de actuar de las personas que practican la religión Osha, o sea, la regla La de regla Osha. de 8. Me parece injusto totalmente y me parece una instrumentalización total que lo único que llegue a las personas a través de los medios cubanos que son eh, centralizados totalmente sea esta versión de lo que podemos aportar las personas negras a la sociedad. Y ha pasado en los últimos tiempos, o sea, cuando Díaz-Canel iba a acceder al poder de manera isofacta, uno de los baños de pueblo que empezaron, que le hicieron fue regar la bola de que él estaba coronado y hablar incluso hasta de la madrina de Dios él. mío. O como después del 11 de julio ha ido a la Guinera a reunirse con personas practicantes, por supuesto personas negras practicantes, y esto ha hecho que con esa instrumentalización no ha favorecido, ha hecho que todo el racismo enraizado que tiene la sociedad cubana se vuelque sobre las personas negras. Y hay mucha gente diciendo que, por ejemplo, aquello se sostiene porque los negros lo sostenemos. Pero nadie saca la cuenta de cuántas personas negras afrodescendientes racializadas están presas por el 11 de julio. Nadie se pregunta si los que están presos fueron todos los que salieron. Porque quien ve las imágenes se da cuenta de que si todos los que salieron estuvieran presos, en la calle no quedaría nadie. Claro. Porque la manifestación fue masiva y fue masiva también desde la afrodescendencia, desde las personas racializadas. Pero también pasa, por ejemplo, en el caso del censo poblacional, como hay una necesidad, la gente se da cuenta de que como único puede avanzar en la sociedad cubana es siendo cada día más blanco. Y hay una necesidad de autorreferenciarse o de autodefinirse como blanca, aun cuando no lo seas tanto. Y como en el censo poblacional, en los últimos censos poblacionales que ha habido en Cuba, han dado esa posibilidad, muchas personas afrodescendientes o muchas personas racializadas han dicho que son personas blancas y el número de población afrodescendiente ha bajado considerablemente. Claro. Y bueno, y no ha habido ningún tipo de políticas públicas con respecto a las personas afrodescendientes. Cuando miras las redes y ves que la mayoría de las mujeres que están reclamando por cosas más básicas, aún como el agua o como un techo digno, son mujeres negras. Entonces, esas estructuras, tristemente, el racismo es un sistema de ideología que se va enraizando en nuestras maneras de ver, de percibir la vida y, y terminamos reproduciéndolo. Dentro de la isla, fuera de la isla, en los alrededores de la isla, en todo el mapa ese que te dije que era Cuba y que no solamente se circunscribe al archipiélago. Seguimos estudiando a Fernando Ortiz, seguimos diciendo que Lidia Cabrera es la pionera y estudiosa seguimos invisibilizando a Feminita Gómez, seguimos invisibilizando a un montón de personas negras que hicieron también patria. Claro. Sí, yo creo que también que el trabajo tiene que ser, por supuesto que urgente, pero también hay que hacer una revisión urgente del pasado, porque es lo que tú decías. Yo siento que el proceso este de la dictadura también desde la parametración tenía un carácter racista, además de homófobo, tenía un carácter racista muy pronunciado. De hecho, yo he leído sobre las redadas estas que se hacían, sobre todo en el área de Centro Habana, y la misión, la orden que estaba dada, era una orden también enfocada en un racismo muy fuerte, ¿no? Y bueno, ojalá que eso se pueda revertir y sobre todo los cubanos que estamos fuera y dentro de la isla,
también como entender un poco este chip antirracista que yo creo que ya el mundo está intentando, aunque es una labor complicadísima, está intentando colocarse, pues que nosotros también estemos allí, las antologías y las exposiciones de artistas, e intentar, por ejemplo, tengo un amigo cubano, artista afrodescendiente, que me decía eso, me decía, no me colocan en las muestras donde están los artistas cubanos blancos, porque como yo soy negro tengo que hacer arte urbano, no puedo hacer un óleo, por ejemplo, está prohibido para mí. A mí Y me son pasa con las cosas... novelas que, más allá de mi posición conflictiva, o sea, que siento que quien toca a María se contamina un poco y pierde privilegios, me pasa muchas veces eso. O sea, yo no pertenezco a ninguna generación literaria. Yo no estoy incluida en ningún listado de generaciones literarias. Yo mismo lo hablaba con un amigo. Muy pocos amigos míos han leído mi novela, no solamente porque no tengan acceso, aquí están en Madrid y la pudieron perfectamente haber eso, y tampoco han leído mi novela porque no me conciben. O sea, parte de esa estructura racista también implica que tú tengas que demostrar Todo el tiempo, todo sí, el sí. tiempo que tú eres capaz de hacer una novela, que tú eres capaz de hacer, de poder sostener un discurso, que tú eres capaz de hacer un documental. Parte de ese discurso o sea, pasa por ahí. Hay que ser muy agraciado, porque ahora me van a decir, bueno, pero Luis Manuel y Michael, sí, sí, sí. Pero Luis Manuel y Michael han tenido que pasar por un calvario para ser reconocidos, que yo no lo quiero para mí. Claro. Aunque los apoye, los ame, los siga sosteniendo de alguna manera y en la distancia. ¿Cuánta gente con el movimiento San Isidro no temió que lo que fuera a pasar en Cuba fuera una revolución de personas negras? Y lo decían abiertamente. ¿Cuánta gente no criticó la obra de Luis Manuel o el rap de Michael? Porque no, Michael era un delincuente. No, no, no. Michael es un producto de esa sociedad. Una sociedad que lo único que piensa en lo único que piensa es en el punitivismo, y ese punitivismo está básicamente dirigido hacia las personas negras. Hay que ver que ellos no sacan datos oficiales sobre cuál es la población que hay carcelaria, pero cuando revisas los materiales estos que ellos hacen ejemplarizantes en la televisión nacional, la mayoría de las personas que están ahí son negras. Yo recuerdo, nunca se me va a borrar, la imagen de un centro de menores, que es una prisión para Sí. personas, para adolescentes. Todos los rostros que estaban ahí eran de personas negras. Entonces, yo siento que estamos como en el siglo XIX, dándole casa todavía al negro, sin ir a la raíz. ¿Por qué estamos más pobres en Cuba las personas negras? ¿Por qué cuesta más trabajo que las personas negras accedan, o sea, tengan una migración? Porque eso implica tener una casa. Y en Cuba, que no se puede comprar casas, además que durante muchísimo tiempo, nada más que o sea, podías heredarlas, no había otra manera de adquirir eso. Claro, sí, sí, No sí. había nada que heredar. No, Y es que es esto algo contamos, sistémico. exacto, por arribita. Esto es así, por arribita. Cuando vas a los decisores que son personas negras, son monigotes, no deciden nada. Y saben que tienen que ser más serviles aún porque se van de esos espacios. Pero cuando miras la fotografía general de la Asamblea Nacional, hay una blanquitud abrumadora, independientemente de que no decidan nada, porque también Claro. son monigotes, ¿no? Pero hay una blanquitud abrumadora ahí, con privilegios que no pueden perder. Como creo que también la hay a nivel mundial en el panorama de las artes y también literario, que yo creo que también, ojalá que nos esté viendo gente desde cualquier lugar del mundo y que esa labor de promoción que no han hecho las editoriales por tus criterios también, por quién eres tú como periodista, bueno, pues que la hagan, que lo revisen y que sepan que se acerquen a tu narrativa, como se han acercado muchísimos jóvenes cubanos también a tu labor como periodista. Y bueno, María, yo tenía un cuestionario con el que solía terminar las entrevistas en la primera temporada. Y bueno, como tenía que cambiar un poco para la segunda, tengo algunas preguntas pilotos que voy a probar contigo por primera vez. Qué miedo. Periodista que no le gusta improvisar cambios. Bueno, me gustaría saber, María, cosas que yo sé de ti, pero bueno, María es Leo, si usted cree en el zodiaco o no,
pero eso para la gente que sí le damos cierta importancia a las estrellas dice muchísimo, es hija de Ochun, como pueden ver. Entonces, María, si tú tuvieses que quedarte a vivir en una etapa de tu vida, ¿cuál sería? En ninguna. En ninguna. No, no, no. Yo fluyo, así mismo, como mismo acabas de decir que soy hija de Ochun, yo fluyo como el río. Me parece que la etapa que sigue puede ser más interesante de la que estoy viviendo. Que no deja de ser interesante. Esta la estoy disfrutando muchísimo, pero la que viene puede ser más interesante. Sí creo en el zodiaco, vaya, no es que crea tampoco, no es que me levante todos los días leyendo el zodiaco, ¿no? Pero bueno, tengo mi carta astral, ella, soy Leo, sí, con ascendente en cáncer. ¿Y qué importancia le das a la fe, a la religiosidad en tu vida? Sobre todo en la diáspora, porque hay gente que me ha comentado, sobre todo que practican la regla de Ocha. Por ejemplo, mi madre también que la practica me decía, no, pero hay trabajos que solo se pueden hacer en Cuba porque la tierra tiene una fuerza que cuando tú sales de Cuba se pierde. ¿Y eso es así? ¿Tú lo has sentido así? Es que somos diferentes generaciones de practicantes de la regla de Claro, Osha, una. Otra, eh, también depende mucho de la casa religiosa a la que tú pertenezcas. Cada casa religiosa es un pueblo y tiene sus propias reglas. Yo siento que la fe va más allá de la tierra, de esa tierra, de ese pequeño terruño, porque, bueno, Ali, cuando te pones a hablar o te pones a leer o a estudiar sobre los orillas, te das cuenta de que hay una universalidad y una cosmogonía que lo abarca todo. O sea, los pataquíes hablan de todo, literalmente. Si tú te sabes tres pataquíes, no sabes nada. Los santeros y los babalaos están aprendiendo todos los días el que se respete, por supuesto. Todos los días, todos los días hay algo que aprender en la regla de 8 en el ifismo. Y entonces no creo que se circunscriba solamente a Cuba. De hecho, te puedes encontrar un noruego coronado y tú dices, bueno, que tiene que ver Odín con Changó. y Pero mucho, sí, sí. Es lo que tú decías también, que desde que te conozco yo creo que eso ha cambiado un poco mi perspectiva de verlo como filosofía de vida también, la regla de Ocha, y no tanto como práctica o como... Y eso la verdad que te cambia el chip, es como mucho más interesante. es que lo es, muchos de los rezos que se hacen en la regla de Osha tienen que ver con la cotidianidad, no tienen tanto que ver, o sea, tienen que ver con la energía que rodea esa cotidianidad, ¿no? Tiene que ver con el despertar diario, con el despertar o con el despertar de toda una vida, ¿no? No sé, cuando te hablan de Itá, no es tanto, no hay tanto, hay misticismo, porque se llega ahí a través de una numeración, son números los que te hablan, aunque el vehículo sea el caracol, Claro. pero son consejos muy concretos. Y esto es muy privado, pero ¿tú has sentido ese peso premonitorio? Por ejemplo, yo he escuchado experiencias muy fuertes de gente que ha visto su itá manifestado en su vida. ¿Tú crees que, o tu carta astral, o tu itá, que tu destino está escrito también desde la fe? Es que el destino no está escrito para mí en ninguna parte. Itá no habla de destinos, Itá da consejos para la cotidianidad, que tú vas aplicando o no. Ellos te leen, tienes ¿cómo decirte? Una energía, tú vienes con una energía, Claro. sintonizas con esa energía a partir de la coronación y, eh, y no hay nada místico, o sea, no hay una varita mágica, tú obedeces o no obedeces. No es que te prohíban, es que te dan este consejo, no cruces la calle por la esquina porque esa energía indica que por esa esquina puede pasar algo y puedes o no obedecerlo. Puedes incluso estar pasando 50 veces y a las 51 sea que te pase. Yo prefiero obedecer. Y lo digo yo que soy, que no me gusta obedecer otras leyes, pero estas las obedezco y hasta ahora no ha pasado nada justo porque no cruzo por las esquinas. Qué bueno saberlo, María. Y por último, me leí algo muy interesante que decía que nuestra migración, ya sea por motivos políticos, económicos, por la razón que hayamos decidido emigrar, estaba movida también por una línea del deseo, por un deseo. ¿Dónde estaría ahora, hacia dónde iría la línea del deseo de María Matienzo? Yo creo que donde siempre he estado, dándole la vuelta al mundo y regresando a Cuba. A mí me gusta mucho viajar. Siempre, o sea, tengo una amiga que me dijo, es que estás donde quieres estar.
Es cierto, aunque el instrumento para sacarme del país haya sido la seguridad del Estado. Mi idea siempre ha sido esa, viajar el mundo, pero tener dónde regresar. Y ese dónde regresar no es en Madrid, sino en La Habana. Claro, que quiero una Habana diferente. Quiero una Habana con menos churre, una Habana menos destruida, una Habana sin dictadura. Y que justo esta es la que no me permite regresar. Eh, pero mi línea del deseo, mi hilo del deseo, mi camino del deseo va por ahí. Y además una vida tan interesante como la que sigo teniendo. Yo padezco, como me dijo Karina Gappe, una activista que es ascendente de chinos, me dijo, tú tienes la maldición china. Tú tienes una vida muy interesante. Y eso tiene sus riesgos también. Claro. No es que todo está lindo, ni es que todo está bien, es que he tenido muchos retos y bueno, siempre y cuando los pueda con ellos, bienvenidos. Bueno, María, a mí lo que me queda es agradecerte por haber estado aquí hoy y bueno, y confesar que ha sido un poco extraño para mí colocarme en el rol de la entrevistadora porque yo por privilegio ahora mismo coincidí con María Matienzo en Madrid y de vez en cuando puedo conversar con ella, lo que para mí es un lujo tremendo y espero que hoy lo hayan disfrutado tanto como suelo hacerlo yo. Y bueno, hoy conversamos con María Matienzo, una mujer que nos dejó súper claro que elige el riesgo por encima de todo. Muchísimas gracias, sobre todo teniendo en cuenta que la primera entrevista que hice para la columna fue la tuya. Cierto. Así que es así como mismo. Un trabajo de reciprocidad energética que me encanta. Sí, se cierra aquí un ciclo de necesitábamos entrevistarnos las dos. Muchas gracias, María. Gracias a ti.